Saludos, bendiciones. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos estén bien, que todos estén bendecidos y que el Señor esté con ustedes todo el tiempo. Tenía unos días que no nos habíamos visto, estaba de vacaciones, estaba visitando a mis papás, a mi mamá, a mis hermanos en el lugar de Puebla, de donde yo soy originario, y no había tenido la oportunidad de estar con ustedes. Bueno, quiero mandar un saludo muy especial a mis hermanos, a Uriel, a Carmen, a Fernando, a Brenda, que siempre que voy a visitarlos es un honor estar con ustedes, es un placer y es algo que llena mi corazón de mucha alegría. Es para mí un placer, una bendición visitarlos, estar con mis sobrinos, que ya son muchos, muchos niños que están con nosotros allá en Tatosca. Yo agradezco a Dios, le doy a Dios todo mi agradecimiento porque me permite ver a mis sobrinitos, a mis pequeñitos, que el Señor los bendice mucho, que el Señor los guarda. Son muy traviesos, son muy latosos, pero gracias a Dios están bien, con mucha salud a pesar del frío, y creo que es algo con lo cual yo puedo darle gracias a Dios y darle honra y gloria al Señor. Bueno, pues hemos estado analizando el Evangelio de Mateo. Hemos estado hablando de algunas cosas muy interesantes que Mateo ha escrito en su libro para nosotros. Uno de los hechos principales por los cuales Mateo escribe su libro, es para darnos a conocer la persona, el carácter y la figura de Yehoshua HaMashiach, de Jesús, el Cristo. En los videos pasados hemos hablado acerca de cómo Mateo hace una investigación acerca del origen de Jesús. Dice que él es el Mesías. Su nombre es Mesías, el Mesías, Mashiach. Aprendimos en los videos anteriores de que él es el descendiente o el hijo de David, en la idea de que él entiende nuestras pasiones, él entiende nuestras necesidades como personas, como seres humanos, pero al mismo tiempo él es el hijo del Padre más elevado, es decir, el hijo del Dios omnipotente. Vamos a continuar con este estudio. Es para mí un honor llegar hasta sus hogares, estar con ustedes. Gracias por acompañarme, espero que se quede conmigo durante todo el video. Hoy vamos a tratar un tema un poco más interesante. Creo que acerca de Mateo solamente estamos tocando la parte de la superficie de su escrito, y entre más avancemos, más vamos a seguir aprendiendo y vamos a encontrar cosas, temas que para nosotros van a ser de mucha importancia. Entonces voy a invitarle a que se quede conmigo los próximos minutos porque vamos a continuar con este maravilloso libro, el Evangelio de Mateo. Hoy toca estudiar el capítulo 1 del verso 18. Sé que ya más de uno se habrá dado cuenta qué es lo que tenemos escrito aquí atrás. Bueno, este texto que tenemos aquí atrás es el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, en el verso 18. Está escrito en hebreo. ¿Por qué lo escribimos en hebreo en esta ocasión? Bueno, porque conociendo el lenguaje original en que Mateo escribió, podemos decir que hay conceptos que solamente se pueden entender desde la perspectiva hebrea. No hay manera de poder entenderlos desde otra perspectiva. ¿Por qué decimos que Mateo está escrito en hebreo? Bueno, hay varios lineamientos que podríamos señalar. Podemos encontrar dentro de la tradición judaica en un tema en un libro, en un escrito que se conoce como el Talmud judaico, una referencia directa al Evangelio de Mateo, pero esta referencia la encontramos que se escribió alrededor del año 43 después de Cristo, es decir, más o menos 10 años después de la muerte de Jesús. Esta mención que se hace del Evangelio de Mateo en el Talmud es hablando acerca de un rabino. Era un rabino que estaba debatiendo contra uno de los seguidores de Jesús, de las doctrinas de Jesús.
Entonces el rabino, haciendo mención de las enseñanzas de Jesús, dice en el Talmud, dice: ustedes los metzaritas están perdidos, son herejes porque ustedes abandonaron el camino de la ley de Moisés, porque así les enseñó Jesús. Y entonces este cristiano, este judío cristiano que estaba debatiendo con el rabino, le dice: no, sino que la escritura dice, yo no vine a destruir la ley, sino vine para que todos la cumplan. Entonces esta cita nos suena muy parecido a lo que dice Mateo en el capítulo 5, es decir, que ya en el año 43 ya se tenía conocimiento del texto de Mateo. Entonces hay mucha información acerca de los padres de la iglesia cristiana que nos dicen que Mateo originalmente fue escrito en hebreo. Entonces nosotros en este canal, Shema Israel, nos dimos a la tarea de traducir y de buscar la traducción de Mateo en hebreo para poder entender los conceptos que Mateo está tratando de explicarnos en su libro. Bueno, pues prepárese porque hoy vamos a leer en hebreo. El pasaje que tenemos en este espacio es el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, en el verso 18. Usted puede consultarlo en su Biblia en español. La traducción es muy similar, pero los conceptos que tenemos aquí son un poco diferentes a lo que nosotros en nuestra ideología occidental hemos tratado de entender. Vamos a ver que hay algunas palabras que están en diferente color, en azul y rojo, en negro, azul y rojo, porque son palabras con las que hoy vamos a trabajar, que vamos hoy a comentar. Estos conceptos, aunque hay muchos, son los principales que creo que en este pasaje podemos mencionar. Solamente se entienden desde el trasfondo hebreo, no hay manera de entenderlos desde otra perspectiva. Vamos a empezar. Vamos a darle lectura. Recuerde que el texto hebreo se lee de derecha a izquierda. Si usted no tiene conocimiento de hebreo, no se preocupe. Yo le voy a dar la lectura, la traducción y la interpretación. Dice la lectura: Kach hayta uledet Yeshua HaMashiach. Y hasta aquí tenemos 2 puntos que nos indican la pausa en la lectura. Vuelvo a repetir: Kach hayta uledet Yeshua HaMashiach. Seguramente los que son un poco más perspicaces ya notaron que en esta lectura hay 2 palabras que ya conocemos. La primera es Yehoshua. Yehoshua. El equivalente en español es Jesús. Yehoshua HaMashiach. Esta es la palabra que analizamos en el video anterior. Yehoshua HaMashiach. La traducción es Jesús el Mesías. ¿Qué dice al principio? Kach hayta. Kach hayta se traduce como esto fue uledet. Uledet es el nacimiento, o así fue el nacimiento de Yeshua HaMashiach, Jesús llamado el Mesías. Así o de esta forma fue el nacimiento de Yeshua HaMashiach. Y luego de la pausa seguimos leyendo y seguimos enterándonos qué es lo que el Evangelio de Mateo nos va a decir. Miriam es María, en hebreo es Miriam. Imo es una palabra que es ima, que en hebreo es mamá, pero aquí dice Imo, es su madre, su mamá. Dice Miriam, su mamá. Aitar. Se da cuenta que esta palabra es la misma que está aquí. Aitar significa estaba. Dice Miriam, Imo, Aitar. Meoreset.
Meoreset. Esta es una palabra que vamos a analizar. Meoreset. Meoreset le Yosef. Hasta acá nos paramos otra vez y traducimos. Miriam, su madre, estaba con un arreglo nupcial o con un arreglo de boda. Este es Meoreset. Meoreset. Estaba en un arreglo de boda. Le Yosef. Yosef es el nombre en el español traducido como José. Le Yosef. María, su madre, estaba en un arreglo nupcial para Yosef. Note aquí que dice, no dice con Yosef, dice le Yosef, que es para. Estaba en arreglo nupcial para Yosef. Dice Ubeterem. 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 Ubeterem it ahadu. Repito, Ubeterem it ahadu. Ubeterem es de la raíz taram, que significa antes. Antes de. Dice, y antes de venir a ser uno. Esa palabra es la palabra Ejad, está en la forma Itpael, que es It Ahadu. It Ahadu. Dice, y antes de que vinieran a hacerse uno. La palabra Ejad es una palabra muy importante dentro del concepto hebreo. Ejad es la frase, es la palabra que forma parte de la frase que le da nombre a este proyecto. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Ejad. Ejad significa venir a ser uno. Pero eso se da más cuando alguien se está casando, entonces no voy a entrar mucho a ese punto. Pero repetimos. Ubeterem it ahadu. Dice, pero antes que se juntaran, Nimsea hará. Nimsea hará significa ella fue encontrada que estaba embarazada. La palabra hará en el texto hebreo significa montaña, una montaña. Ar es montaña. Hará dice que ella se encontraba con el vientre crecido como una montaña. Es decir, que ya había pasado más o menos 3 meses cuando Yosef se da cuenta que algo no era normal en su novia, la mujer que había desposado. Dice, ella se encontraba embarazada. Le Ruach HaKodesh. Son 2 palabras que están en otro color que también vamos a analizar en este video si nos da tiempo. Le Ruach HaKodesh, la traducción diría, dice, antes de que ellos se volvieran uno, dice, ella se encontró embarazada por la voluntad del Santo. Por la voluntad del Santo. Yo sé que de repente esto va a causar un poco de conflicto, porque la traducción en español, esta parte, Le Ruach HaKodesh, se traduce en español como por el Espíritu Santo. Pero el texto en hebreo, cuando dice Le Ruach HaKodesh, este texto se traduce como por la voluntad. Ruach es voluntad. HaKodesh es del Santo. Antes que se juntara, ella se encontró embarazada por la voluntad del Santo. No quiero que de momento usted haga sus conclusiones en esta expresión, porque vamos a analizarla profundamente para que usted pueda entender. Hoy nos vamos a quedar a analizar solamente esta palabra. La que está acá arriba. Meoreset. Bueno, voy a borrar. Vuelvo a traducir antes de borrar.
Dice, así fue el nacimiento de Yeshua Mashiach. Miriam, su madre, estaba comprometida nupcialmente para Yosef. Antes de que se juntaran ellos, ella se encontraba embarazada de la voluntad del Santo. Voy a orar. Vamos a proceder a analizar la primera palabra que tenemos aquí, La palabra es Meoreset. La traducción más común que se tiene aquí es arreglo. Arreglo de boda. ¿Sí? Este concepto que nosotros tenemos aquí en la escritura hebrea es un concepto que no puede entenderse fuera del contexto y fuera de la cultura hebrea. Este concepto nació ahí y necesitamos recurrir profundamente al lenguaje, a la cultura del hebreo para poder entender qué está tratando de decirnos Mateo. La palabra meoreset tiene una raíz que es la palabra aras. Corresponde a las tres letras que encontramos en la primera palabra. Esta y esta. Se dará cuenta que esta letra es la misma que está aquí, esta es la que está aquí y la última es una letra diferente. ¿Por qué ocurre el cambio aquí? En el lenguaje hebreo hay algo que se llama dislexia consonantal. Es decir, letras que tienen el mismo sonido, generalmente en el texto hebreo se confunden y se cambian una letra por otra porque suenan igual. Es el mismo caso, meoreset y aras. Aquí esta letra suena muy suave como una S en español. Aras, es el mismo significado. Creo que usted o más de alguno ya se habrá dado cuenta qué significa esta palabra en español. La raíz principal de esta palabra es la raíz rosh. La raíz rosh significa en español jefe, capitán, la cabeza de un grupo, el principal o el líder, en el sentido que los líderes eran los que arreglaban una boda. En la antigüedad nosotros no podíamos, los jóvenes no podían elegir con quién querían casarse. Eso es algo muy diferente hoy día, porque hoy día las personas eligen con quién casarse. En la antigüedad no era así, sino que había un jefe, el Rosh, el jefe, el principal, el sabio, que él elegía cómo los matrimonios se formaban.
¿Por qué? Porque era una búsqueda espiritual. Generalmente hoy día los matrimonios solo los llevamos a cabo por búsquedas personales, económicas, financieras o incluso físicas, pero en la antigüedad este concepto de formar un matrimonio tenía que ver con una causa espiritual. La palabra que mencionábamos anteriormente, ejad, venir a ser uno. El concepto de ejad tenía que ver con una cosmovisión espiritual. El sabio de la tribu o el jefe del pueblo buscaba una revelación espiritual porque él sabía que él tenía que unir dos almas para hacerlas una, para alcanzar la plenitud de la vida. Eso era el matrimonio, una búsqueda espiritual. Y los roshim eran los encargados, los líderes, de buscar esa unión espiritual. No solamente era unir la parte física o las emociones o los pensamientos, era también unir la parte espiritual de las personas. Entonces de ahí viene la palabra Meoreset. Meoreset era el arreglo que hacían los líderes del clan o de la tribu para unir a esas personas. Vamos a entender algunos conceptos importantes acerca de esto. Encontramos una lectura muy interesante que quisiera que usted fuera por favor a su Biblia y la leyera para que usted pueda entender lo que vamos a comentar hoy. Génesis capítulo 24 nos habla acerca de que el padre Abraham estaba ya entrado en días, estaba muy viejito, y tomó a su siervo Eliezer y le dijo: ven, busca esposa para mi hijo. En este caso Eliezer toma el papel de Rosh, de líder, no porque fuera realmente el líder, sino que Abraham, el padre Abraham, le estaba dando ese encargo, le estaba cediendo esa obligación y le dice: ve que vas a buscar una mujer para mi hijo. No vas a tomar mujer para mi hijo de las cananeas, sino que vas a ir a mi casa, a mi parentela, de donde yo vengo, y vas a tomarle de allá una mujer. Entonces Eliezer le dice: ok, voy a ir, pero si acaso no encuentro a una mujer para tu hijo, ¿quieres que me lo lleve para allá? Tal vez para que lo vean, para que vean que era apuesto, para que vean que era una buena persona. Pero Abraham le dice: no, sino que el Eterno va a prosperar tu camino. Y entonces aquí entendemos el concepto de ejad, de ejad como la búsqueda espiritual de la pareja. En aquel entonces, en la antigüedad, buscar la esposa no tenía que ver nada con la atracción física, no tenía que ver nada con una atracción meramente emocional, sino era una búsqueda espiritual. Entonces Abraham le dice: no, de ninguna manera, sino que el Eterno mismo hará prosperar tu camino, y él ya tiene preparada a la doncella que va a ser para mi hijo. Eliezer se va, muchos días de camino, desde Canaán hasta Ur de Caldea, hasta Sinar al oriente, muchos días de distancia, muchos días de camino. Pero con el tiempo llega, y él se para fuera de la ciudad y dice: me voy a quedar aquí, voy a esperar. Oró primero a Hashem, porque es una búsqueda espiritual. Oró a Hashem y le dice: haz prosperar mi camino, ten misericordia de mi Señor, de tu siervo. La muchacha que salga a la fuente a tomar agua y me dé agua a mí y le dé agua también a mis camellos, esa es la que tú, el Eterno, has preparado para el hijo de Abraham. Él espera, sale Rebeca y viendo a Eliezer le ofrece agua,
le da agua a Eliezer, le da agua a los camellos, tal cual Eliezer lo había dicho. Entonces dice la escritura que Eliezer sacó de sus posesiones 2 brazaletes y sacó un pendiente de oro y se lo puso en las manos a la muchacha, y el pendiente en la antigüedad iba en la nariz, ¿sí? ¿Qué significaba ese pendiente? El pendiente en la nariz de una joven significaba que ella estaba apartada para el matrimonio. En hebreo se dice meoreset. Meoreset es el anillo en la nariz, ¿sí? El pendiente en la nariz es un meoreset. Es la misma palabra que encontramos en el Evangelio de Mateo. Ese pendiente significaba que la chica ya estaba apartada y ya estaba desposada. La pregunta es, ¿cómo estaba desposada si ni siquiera conocía a Isaac? Bueno, eso pertenecía a la tradición, en la cultura antigua, porque los jueces, los principales, las cabezas del pueblo elegían esta unión en matrimonio. Dice la escritura que ella se va a su casa. Cuando llega a su casa, su hermano Labán la ve. Y entonces él dice, oh, traes un pendiente en la nariz. Significa que alguien ya te ha desposado. Y entonces él corre hacia la fuente. Encuentra a Eliezer, lo trae a su casa, le ofrecen de comer. Pero Eliezer dice que no iba a probar alimento hasta que no cumpliera lo que le había prometido a su señor. Eliezer era un hombre justo, íntegro. La expresión no probaré pan hasta que no cumpla lo que mi encargo a lo que vine significa prefiero morirme antes que fallar a la misión que traigo. Entonces dice, yo vine, Abraham busca esposa para su hijo y ahora todo esto y esto ha acontecido. Dice la escritura que Eliezer sacó vasos de oro, vasos de plata, mucha ropa y joyas con las que adornó a Rebeca, la adornó. Vamos a leer un poco acerca de esto que estamos hablando. Es Génesis capítulo 24, porque hay muchas cosas que podemos subrayar de este proceso. Estoy llegando. Ya voy. Ok. En el verso 53 de Génesis 24, y sacó el siervo vasos de plata y oro y vestidos y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, y comieron y bebieron y todos durmieron y se levantaron muy de mañana. Esta idea que tenemos aquí en el verso 53 es algo que es necesariamente remarcar. Estamos hoy tratando de conocer el trasfondo de una palabra que aparece en el Evangelio de Mateo, en el verso 18 del capítulo 1. La palabra meoreset. Meoreset es tener un arreglo de boda, tener un contrato nupcial. En otras palabras, es estar desposado. ¿Qué es meoreset? Bueno, es este contrato.
En esa historia que estamos leyendo acerca de Eliezer, de Rebeca, dice el verso 53 que Eliezer saca vasos de oro, de plata y muchos vestidos y joyas que se las da a Rebeca. Esta expresión de dar joyas y dar vestidos es una expresión que solamente se entiende dentro del pensamiento hebreo. Este trato de una boda se hacía entre los jefes cuando dos jóvenes estaban en edad de casarse, una mujer, un hombre. El muchacho a los 30 años de edad recibía la porción de su herencia. Esa porción de su herencia era todo lo que su papá le dejaba. Si era el primogénito le tocaba doble porción de herencia, pero si era menor que el primogénito le tocaba una porción pequeña, pero le tocaba una porción. Sucedía que cuando este joven quería contraer nupcias, quería casarse, su padre arreglaba su boda. Pero había una tradición en el pensamiento hebreo que de hecho hasta hoy se mantiene, una tradición que se llama Erabón. Erabón, se lo voy a anotar. Erabón es prenda. Este concepto de Erabón consistía que el joven tomaba toda su herencia, lo que su papá le había entregado. Tomaba todo el dinero, las ovejas, las posesiones, las vacas que le correspondían como herencia, iba y comerciaba con ellas. Entonces, como obsequio a su novia, le mandaba toda su herencia, todas sus posesiones. Por eso dice aquí en la escritura que sacó vasos de oro, de plata y muchos vestidos. Esto que le estaba entregando Eliezer a Rebeca era toda la posesión, era toda la herencia del padre Isaac. No se quedaba él con nada, lo entregaba todo. Y esa era una prueba, era una prenda, era un compromiso que él entregaba para el tiempo del desposorio. Las bodas no se realizaban en el momento inmediato, sino que después de hacer el arreglo, lo que conocemos como Meoreset, después del arreglo, pasaban 12 meses o un año para que ellos pudieran contraer matrimonio y pudieran llegar al concepto de Ejad, venir a ser uno. Pero en ese proceso de los 12 meses, el novio entregaba todas sus posesiones y después se iba lejos a trabajar, se iba lejos a comerciar, se iba lejos a cuidar el ganado. Y después de un año él juntaba los recursos para poder tomar la mano de su esposa y ser uno con ella. Entonces, esta prenda, este concepto de Erabón que le daba a la novia, representaba el símbolo de la promesa, de que le decía: yo no te voy a fallar, no vas a conocer a alguien más, no te vas a desposar con alguien más, sino que tú te vas a guardar, porque te di todo lo que era mío. Voy y regreso por ti. Si yo no regreso porque yo te ame, yo regreso contigo porque tú te estás quedando con todo lo que es mío. Este es el enganche, es la prueba de que yo voy a cumplir la promesa de amarte y de estar contigo siempre. Entonces se iban. Pasados 12 meses, cuando ya había juntado
su hacienda, cuando ya había hecho crecer su dinero, que se quedó en ceros porque todo se lo regaló a la prometida. Después de 12 meses, tal vez más, tal vez menos, llegaba y tomaba la mano de su prometida. Entonces, de esta historia nos habla Mateo, que un día José, el carpintero, vio a una muchacha. Cuando dice la escritura que María era una joven, utiliza una palabra hebrea que significa pequeñita, que significa almad, es doncella. Las doncellas empezaban la facción de doncella de los 13 años a los 17 años. Eran doncellas. María era una muchachita. Yo tengo una hija de 13 años. Yo imagino que María tenía esa edad cuando fue desposada por José. Y José le entregó también todas sus posesiones, con miras de un día estar con ella y llegar a ser uno. Este concepto de entregar las posesiones en promesa solamente se entiende dentro de la ideología judía, de la ideología hebrea. Hay un texto que quisiera compartirles en 2 de Corintios, en el capítulo 1, en el verso 22. Dice la lectura, desde el 21, dice: Dios es el que nos confirma con vosotros en Jesús, el Cristo, y Él nos ungió. Este es Dios. El verso 22, el cual también nos selló y nos dio la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Y cuando dice, y Él nos dio la prenda del Espíritu, la palabra en el texto griego utiliza la misma expresión, erabón. Y cuando Pablo está hablando en su carta, él hace una alusión completa a la tradición judía de Meoreset. Describe que la vida de la iglesia o la relación de la iglesia con Dios es exactamente el de una doncella que fue desposada para Dios. Es la figura que nos presenta Pablo en su carta. Dice, y Dios nos dio la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Cuando dice prenda utiliza la palabra griega erabona. Erabona es la expresión que deriva del hebreo erabón. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios que está en nuestro corazón es la prenda de la promesa de que el Señor, nuestro esposo amado, volverá por nosotros. Él un día dijo, de cierto me voy, pero vendré y me tomaré a mí mismo. Voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Él es el novio que se fue a trabajar, a preparar una morada para su novia. Pero Él nos dejó una prenda, nos dejó un erabón, nos dejó un enganche que garantiza de que Él viene, su Espíritu Santo, el que está en nuestros corazones. El
Santo es el erabón, es el vaso, el anillo, el pendiente, el vestido que nos garantiza que el Eterno enviará a su Hijo otra vez por su novia. Y nosotros tenemos que entenderlo así. Si Jesús nos dijera, si yo no vuelvo por la iglesia porque yo la ame, que sí nos ama con amor eterno. Pero si Él dijera, yo no vuelvo a la tierra por la iglesia porque yo la ame, yo vuelvo por ella porque le dejé todo lo que es mío, todo lo que me pertenece, mi espíritu. El Espíritu de Dios es el rabón, es la promesa de que Él regresa por nosotros. Así lo tenemos que entender. Una lectura más. Segunda de Corintios 11:2. Pablo, escribiendo a los Corintios, dice: porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen limpia para el Mesías. Isaías, el profeta, escribió en el capítulo 62 de su libro, en el verso 5. Dice: como se goza el joven con su esposa, con su novia. Dice: de la misma manera se goza el Eterno con su pueblo. Él es el novio, nosotros somos la novia. Un día esperamos que lleguen las bodas del Cordero, cuando Él cumpla su palabra de volver por nosotros. Yo quiero pedirle al Señor que cada uno de ustedes que ven este video, que el Espíritu Santo de Dios lo selle en su corazón, que usted tenga la promesa en su vida, en su corazón, de que Jesús viene pronto. Es importante tener el sello del Espíritu Santo. Él es la promesa, Él es el rabón para nuestra vida. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde siempre y que Él selle sus corazones con su presencia. Estamos preparando nuestra vida para recibir al novio. Dice Pablo que Él nos presenta como una virgen limpia y pura para el esposo. Eso se llama Kedushá, vivir en santidad.